Las fábricas guardan secretos que no aparecen en ningún registro, trabajadores que nunca regresaron a casa, accidentes mortales, gritos apagados entre el ruido de las máquinas. Cuando cae la noche, esas presencias parecen volver. Veladores y empleados nocturnos cuentan haber visto figuras humanas caminando entre los pasillos vacíos, lamentos que resuenan en las paredes y sombras que se acercan. Aunque no haya nadie más en el lugar. En esta ocasión, en Historias de Terror Real, conocerás experiencias aterradoras ocurridas en fábricas donde lo imposible se hizo presente. Me llamo Ana y quiero contar lo que me pasó en el taller textil donde trabajé en Guanajuato. Era un lugar viejo, con techos altos y máquinas que no dejaban de sonar durante todo el día. Las costureras pasábamos horas ahí, entre el polvo, el calor de las lámparas y el olor fuerte a tela y aceite. Desde que entré, noté que había una esquina en particular donde las luces siempre parpadeaban. Nadie decía mucho, solo que esa esquina estaba cargada. Yo no hacía caso, pensaba que era el cableado viejo y nada más. Una noche me tocó quedarme más tiempo porque había que terminar un pedido grande. Mis compañeras se fueron poco a poco, hasta que me quedé sola. El silencio se sintió raro, porque una fábrica siempre está llena de ruido, y de pronto lo único que se escuchaba era el tic-tic de los relojes y el eco de mis propios movimientos. Yo trataba de concentrarme en la costura cuando empecé a escuchar pasos arrastrados. Al principio creí que era el guardia que había entrado a revisar, pero lo extraño fue que esos pasos se detenían y luego volvían a sonar más cerca. Me levanté y giré hacia la puerta para saludar, pero no había nadie. Fue entonces que la vi que, en la esquina donde las luces parpadeaban, se levantaba una sombra alta, más grande que una persona, sin forma definida. No caminaba ni se movía, solo estaba ahí, de pie, como observando. No se escuchaba nada más, ni el zumbido de las lámparas, ni el aire. Todo quedó en silencio absoluto. Me quedé helada, sin poder reaccionar. La sombra se quedó quieta unos segundos frente a las máquinas, y de repente, como si se deshiciera en el aire, desapareció. Al día siguiente, cuando conté lo que me pasó, las compañeras me miraron con una mezcla de miedo y resignación. Una de ellas, la más grande, me dijo: esa sombra es de una costurera que murió atrapada en los rodillos hace años. Dicen que nunca descansa y que siempre regresa a la misma esquina. Desde esa noche no quise volver a quedarme sola. Porque en ese taller, entre el ruido de las máquinas y la monotonía de la costura, aprendí que los muertos también tienen su lugar y que no siempre se van. En la fábrica donde trabajo se aparece una niña en los pasillos. Quizá no me crean, pero yo lo he visto con mis propios ojos. La historia comienza hace un par de años, cuando entré a laborar en una fábrica bastante grande, un lugar donde las máquinas nunca descansan y los pasillos son tan largos que parecen interminables. De día todo parece normal, trabajadores yendo de un lado a otro, ruidos de engranajes, olor a metal y aceite. Pero de noche, el ambiente cambia. Los pasillos se sienten más largos, el eco de los pasos retumba como si alguien más caminara detrás de ti, y la oscuridad parece pesar en los hombros. En mis primeros turnos nocturnos, no entendía por qué algunos compañeros se mostraban inquietos. Se hablaba entre murmullos de una niña que rondaba los pasillos. Pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos, porque ya se sabe que en lugares así siempre inventan leyendas para matar el aburrimiento. Sin embargo, el ambiente cargado me hacía dudar. Había momentos en que las luces titilaban sin razón, o se escuchaban risitas a lo lejos, como si alguien pequeño se escondiera detrás de las máquinas. Yo me repetía que era mi imaginación, hasta la noche en que la vi por primera vez. Esa noche estaba en el tercer turno, era cerca de las 2 de la madrugada.
Caminaba por uno de los pasillos más apartados, llevando unas piezas a la zona de ensamblaje. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por unas lámparas fluorescentes que parpadeaban. Fue ahí cuando sentí un escalofrío en la nuca, esa sensación inconfundible de que alguien te está observando. Detuve mi andar y giré la cabeza. En medio de la penumbra, a unos metros de mí, estaba una niña. No tendría más de 8 años, vestida con un simple vestido blanco, pero manchado y envejecido, como si llevara años arrastrándose por ese lugar. Su cabello le cubría parcialmente el rostro, pero alcancé a notar que me miraba directamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como 2 agujeros negros. Me quedé helado. El tiempo se detuvo y la sangre dejó de fluir en mi cuerpo. La niña corrió rápidamente hacia un lado, y en ese instante las luces del pasillo se apagaron por completo. Sentí como el aire se volvió más frío. No sé cuánto tiempo duró ese apagón, pero cuando las luces volvieron, ella ya no estaba. Corrí sin pensarlo, dejando caer las piezas que llevaba, y no paré hasta llegar a la zona principal, donde había más gente. Nadie me creyó. Se rieron y dijeron que había caído en el cuento de la fábrica. Pero yo sabía lo que había visto. Con el tiempo descubrí que no era el único. Varios compañeros, sobre todo los que trabajan turnos de madrugada, confesaron haberla visto también. Algunos la escuchaban reír en los pasillos, otros decían haber sentido una mano pequeña jalarles la ropa o incluso haber visto una sombra diminuta correr entre las máquinas. La mayoría prefiere no hablar mucho del tema, porque piensan que mencionarla la atrae. Y yo empecé a creer que era cierto, porque mientras más pensaba en ella, más seguido la encontraba. Una de las experiencias más fuertes me ocurrió un viernes, cuando me tocó quedarme solo en un área porque los demás se habían ido antes. Todo estaba en silencio, apenas el sonido mecánico de las máquinas que seguían encendidas. Caminaba hacia el baño cuando escuché un golpeteo suave, como el de unos pies descalzos corriendo por el pasillo. El sonido se detuvo de golpe. Me armé de valor y avancé unos pasos, y entonces la vi. Ahí estaba de nuevo la niña, parada justo frente a una de las puertas metálicas. Esta vez sonreía, pero era una sonrisa antinatural. Y de repente, la puerta a su lado se cerró con un estruendo tan fuerte que retumbó en todo el pasillo. El ruido me dejó aturdido, y cuando volví a mirar, ella había desaparecido. Esa noche no pude estar tranquilo, sentía que su risa me seguía incluso fuera de la fábrica, como si algo se hubiera pegado a mí. Pregunté a los más viejos del lugar si sabían quién era esa niña. Uno de ellos, un vigilante que llevaba más de 20 años trabajando ahí, me contó que se decía que hace ya mucho tiempo atrás, en los primeros años de la fábrica, una tragedia había marcado ese lugar. Una niña había muerto en un accidente dentro de las instalaciones, atrapada por una de las máquinas cuando entró a buscar a su madre, que también trabajaba ahí. Nadie quiso hablar del tema. Como los dueños eran gente poderosa, no se hizo mucho escándalo y con el tiempo lo borraron de la memoria colectiva. Pero algunos aseguran que su espíritu quedó atrapado entre los pasillos repitiendo una y otra vez la noche en que perdió la vida. Desde que escuché esa historia, cada aparición tiene más sentido, pero también más peso. Sé que no es producto de mi imaginación, porque lo que he vivido lo he sentido en mi piel, en mis huesos y en el alma. El olor a metal mezclado con un tufo extraño, el frío repentino, la risa infantil que retumba cuando estoy completamente solo, todo eso me persigue. Y ahora temo que no solo se trate de un alma en pena, sino de algo mucho más oscuro, algo que se alimenta del miedo que provoca. Porque esa niña no parece querer ayuda, parece disfrutar cada segundo en el que logra quebrar la mente de quienes la miran. Muchos ya no aguantan trabajar en los turnos de noche, y yo mismo pienso que no duraré mucho más. Cada vez que entro a la fábrica, siento que ella me está esperando, escondida en algún rincón, observando con esos ojos vacíos, lista para hacerme correr una vez más.
Me llamo Raúl, soy de Guadalajara, Jalisco, y durante varios años trabajé como vigilante nocturno en diferentes bodegas y fábricas de la ciudad. Aprendí a acostumbrarme a la soledad, al silencio y hasta al miedo natural que se siente al caminar en un espacio enorme donde solo tus pasos resuenan. Pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que viví en la bodega donde guardaban refacciones de maquinaria pesada en la zona industrial de El Salto. Ahí descubrí que no siempre estás solo, aunque lo parezca. La primera vez que me asignaron a esa bodega, ya me habían advertido, nadie aguanta mucho tiempo ahí. La vibra aquí es pesada, muy pesada. Yo, como todos los que empezamos en esto, pensé que eran cuentos para asustar al nuevo. Pero desde mi segunda noche me quedó claro que no era ningún invento. La bodega era enorme, techos altísimos de lámina, estantes metálicos que llegaban casi hasta el techo y un eco que hacía retumbar cualquier cosa. De día estaba llena de movimiento, con montacargas, obreros cargando piezas, el ruido de herramientas. Pero de noche era otro mundo. Todo se volvía frío, vacío y hasta el aire parecía más pesado. La primera noche pasó tranquila. Hice mis rondas, revisé puertas, bebí café, todo normal. La segunda noche, mientras caminaba cerca de la sección de motores viejos, escuché un sonido que me heló la sangre. Era como el arrastre de una cadena pesada arrastrándose lentamente por el piso de cemento. Al principio pensé que era mi imaginación. Encendí mi lámpara y busqué. No había nada, ni cadenas tiradas, ni piezas movidas, absolutamente nada. Seguí caminando, pero el ruido continuaba. Y lo peor era que sonaba siempre detrás de mí. Cada paso mío iba acompañado de otro, como si alguien invisible me siguiera con cadenas atadas. Me detuve para escuchar con claridad y el ruido se detuvo. Después caminé otra vez y el arrastre volvió a sonar. Y entonces lo sentí como un soplido frío en la nuca, como si alguien estuviera respirándome encima. Giré de golpe y solo vi los estantes y cajas. Ese fue el inicio. Desde esa noche, la bodega nunca volvió a dejarme en paz. Las semanas siguientes todo se intensificó. Yo hacía mi ronda, y siempre, a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, empezaban los pasos. Lentos, pesados, a mi espalda. Si aceleraba el paso, también se aceleraban. Si me detenía, se detenían. Una vez, para probar, caminé en círculos alrededor de un estante. El sonido me siguió, dando vueltas conmigo. No era eco. No era mi imaginación. Era alguien siguiéndome. Empecé a sentirme observado constantemente. Había zonas donde el aire era tan helado que se me erizaba la piel entera. El área de refacciones chicas era la peor. Ahí las cajas se movían solas. Las encontraba abiertas, con piezas regadas en el suelo, aunque yo había pasado minutos antes y todo estaba cerrado. Una madrugada, mientras caminaba con mi lámpara, escuché clarito una voz susurrar mi nombre. Fue un murmullo bajo, casi pegado a mi oído. Me quedé congelado. Levanté la lámpara, pero no había nadie. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Desde esa noche comencé a rezar en cada ronda, aunque nunca he sido muy creyente. Lo peor llegó un viernes. Estaba solo, sentado en la caseta, cuando escuché un golpe seco dentro de la bodega. Como si una caja metálica hubiera caído. Entré corriendo, alumbrando con la lámpara. En el pasillo principal vi algo que me paralizó. Una cadena gruesa, oxidada, moviéndose sola sobre el piso. Se arrastraba lentamente hacia mí, como si una mano invisible la estuviera jalando. El sonido del metal raspando contra el cemento me heló el corazón. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si me hubieran clavado en el piso. La cadena se detuvo a pocos metros de mis pies y de pronto se levantó del suelo. Como si alguien la levantara por un extremo. Ahí fue cuando grité.
Corrí hasta la caseta, cerré la puerta y no salí hasta que amaneció. Al día siguiente, le conté al supervisor lo que había visto. Se me quedó viendo serio y solo me dijo, ya te tocó, ¿verdad? Algunos ya lo hemos visto. Me confesó que hacía años, un trabajador murió dentro de esa bodega. Le cayó encima un estante con piezas pesadas. Tardaron horas en sacarlo, y cuando lo encontraron estaba aplastado, con cadenas enredadas en el cuerpo. Desde entonces, decían, nadie aguantaba mucho tiempo en el turno nocturno. Yo intenté seguir, necesitaba el trabajo. Pero cada noche era peor. Ya no solo eran cadenas o pasos. Empecé a ver sombras enormes cruzando de un pasillo a otro. Sombras que no coincidían con nada. Una madrugada, mientras revisaba el fondo de la bodega, vi claramente la silueta de un hombre parado entre los estantes. Tenía el casco de obrero puesto y estaba inmóvil, mirándome. Alumbré con la lámpara y en cuanto la luz lo tocó, desapareció. Esa fue la noche que decidí renunciar. No aguanté más. El miedo ya no era algo que pudiera controlar. No dormía bien, llegaba enfermo a casa, con dolor de cabeza y con la sensación de que la bodega me seguía. Lo peor es que incluso después de dejar el trabajo, por semanas escuchaba en mis sueños el arrastre de cadenas. El sonido me despertaba en la madrugada, seguro de que alguien estaba caminando alrededor de mi cama. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por la zona industrial de El Salto y veo esa nave a lo lejos, siento el mismo escalofrío. No importa que ya hayan cambiado a todo el personal de vigilancia, que la hayan pintado o remodelado. Yo sé lo que vi, y sé que en esa bodega alguien sigue caminando en la oscuridad, arrastrando sus cadenas, buscando compañía. De día, las fábricas parecen simples lugares de trabajo, pero en la oscuridad, los pasillos vacíos y el eco de las máquinas revelan otro rostro. Uno mucho más inquietante. Quienes han estado ahí saben que no todo lo que se escucha proviene de engranajes o cadenas. Algunos ruidos son susurros, lamentos, llamados de aquellos que nunca salieron con vida. Hay quienes aseguran ver siluetas vigilando desde las ventanas, o sentir pasos que los siguen de cerca aunque estén completamente solos. Porque las fábricas no solo guardan historias de producción, también resguardan tragedias que quedaron atrapadas entre sus muros, y que se niegan a ser olvidadas. La próxima vez que pases frente a una nave industrial desierta, recuerda, tal vez no esté tan vacía como parece. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas a historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves, porque lo real siempre da más miedo.